Y quisiera pedirle que fuera a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Mire lo que dice Pedro, hay algo reservado para nosotros, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados. Esa palabra guardado quiere decir preservado. Esa palabra guardado expresa lo que nos puede sostener sin perder el ánimo, lo que nos puede mantener. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Prestemos atención un poco a lo que está diciendo el apóstol Pedro. Pedro le está dando a los primeros cristianos la clave para poder preservarse en los propósitos de Dios. Pedro le está diciendo a los cristianos la fórmula de cómo nosotros podemos terminar un año que estamos a punto de concluir y comenzar el siguiente desde un ámbito donde alcanzamos lo que Dios ha preparado. Lo único que a usted y a mí nos va a sostener es poder desarrollar, poder crecer en una vida donde el poder de Dios se manifiesta, pero la activación de ese poder nace en una vida de fe. Entonces hoy hemos venido hablando cómo nosotros necesitamos crecer en fe, cómo nosotros necesitamos cultivar nuestra fe. Pero parte de este entendimiento es poder reconocer aquella amenaza, aquellas situaciones que están llegando a nuestra vida y que van a tratar de menguarnos, de disminuir en nosotros nuestras convicciones o nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que hemos venido hablando acerca del temor. Cómo el temor se convierte en nuestra vida una arma que va a apuntar a la llave que abre el poder de Dios para ser manifestado en nosotros. Cómo el temor, como decíamos en los jueves anteriores, verdaderamente no puede coexistir con la fe, porque básicamente el temor se opone a toda la confianza que nosotros podemos desarrollar y establecer en Dios. Si nosotros hoy comenzáramos a hablar unos a otros, nos vamos a dar cuenta que estamos en medio de una cultura de temor. Hay muchas noticias que están llegando a diario, hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida a nivel mundial acerca de la economía, acerca del cambio climático, acerca de las situaciones políticas que pudieran traer temor a nosotros, que pudieran traer confusión a nosotros, que pudieran literalmente menguarnos en nuestra fe para no poder seguir avanzando. Pero una de las conclusiones a las cuales usted y yo necesitamos llegar es esta: necesitamos aprender a vivir en medio de los ámbitos de temor que pueden llegar a nuestra vida. Una de las preguntas que nos hacíamos y la meditábamos aquí en el panel era esta: ¿realmente hay una persona que pueda vivir sin temor? ¿Realmente hay una manera de vivir? ¿Hay alguna forma de vida que nos permita evitar el temor? Y la conclusión que hemos llegado a la luz de la enseñanza es que definitivamente el temor es algo que tarde o temprano va a llegar a nuestra vida, pero que desde la Escritura hay suficientes herramientas para que nosotros lo podamos enfrentar, para que nosotros lo podamos superar y no quedarnos estancados. Una de las cosas más letales que puede hacer el temor en nuestra vida es verdaderamente paralizarnos. Es establecernos en una condición de mucho temor, de mucha angustia, de mucha ansiedad, que no nos permita ver un futuro, que no nos permita confiar, como decía Pedro, en esa esperanza viva a la cual hemos sido llamados. Entonces, cuando miramos toda esta enseñanza, nosotros vamos a ir avanzando a un diseño donde comenzamos a entender primero qué es el temor, cómo opera el temor y cómo verdaderamente nosotros podemos enfrentarlo y superarlo.
Una de las cosas que yo puedo decir desde mi vida personal es esta. Verdaderamente, cuando una persona es absorbida por el temor, se vuelve más complicado poder seguir o poder obedecer a lo que Dios está diciendo. Porque el temor básicamente lo que va a hacer en nuestra vida es paralizarnos y detenernos. Cuando hacía la pregunta si es posible que nosotros podamos vivir sin miedo, yo meditaba que nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que hablar en público, en alguna asignación en el colegio, ya sea primaria, secundaria, la universidad. Y no sé cuántos de los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas y los que están acá pueden recordar ese momento que nos tocó pasar al frente a defender un trabajo o solamente a expresar algunas palabras. Pero algo interesante es que las estadísticas dicen que el 75% de las personas padecen de algo que se llama glosofobia, que en palabras sencillas es temor a hablar en público. Y 75% es una estadística alta. Y cuando profundizamos en eso, nos vamos a dar cuenta que entre los seres humanos hay una gran variedad de miedos, pero hay algunos que se vuelven más característicos entre todos, como el miedo al cambio, a la soledad, miedo al dolor, miedo a perder la libertad o la independencia, miedo a hacer el ridículo, a quedar mal delante de muchas personas, miedo al rechazo, pero también miedo a la muerte. Entonces, si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que en alguna ocasión hemos padecido de miedo, o es posible que hoy estemos en una condición así, y si no tenemos la claridad o no hacemos los ajustes, nos pudiera pasar en el tiempo que está por venir. Y recordaba algunos momentos que he estado con mi hijo de 5 años, y como padres nosotros vemos algunos temores, algunos miedos en nuestros hijos. Uno de los más comunes, ¿cuál es? El miedo a la oscuridad. Pero ese miedo toma fortaleza cuando ellos están solos. Pero ¿qué pasa si como padres estamos con ellos? Hay algo interesante, y es que la oscuridad pierde fuerza, inclusive pareciera que desaparece de su mente, porque ellos están confiados por aquel que está cerca. Y es lo que nosotros compartíamos en el Génesis. Adán tenía una relación perfecta con el Señor, de cercanía, de comunión, de compartir. Pero por causa del pecado, dice que él lo escucha y lo primero que hace es que se esconde, porque tuvo miedo. Lo que quiero tratar de compartirle o de expresar de mi corazón es que cuando nosotros podemos ver esto y entendemos que entre más cerca nosotros estemos del Señor, el miedo no va a tener control en nosotros. Por eso es que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que tenemos que hacer es ir en esa dirección, pero trabajar y comenzar a hacer una lista de todas aquellas cosas que me puedan estar distrayendo hoy, o una lista de todas aquellas cosas en las que pudiera estar en temor. ¿Para qué? Para reconocerlo, pero también traerlo y presentárselo a Él. En cuanto al temor, es importante valorar, por ejemplo, la definición de fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el temor es una percepción de que algo malo va a suceder en el futuro. Por eso decía el pastor Rubén, fe y temor no pueden cohabitar, porque son completamente lo contrario. Y nosotros podemos vivir un estilo de vida de fe o un estilo de vida de temor. Eso va a estar muy directamente proporcional a nuestras convicciones. Y en el caso de nuestras convicciones, creo que lo más importante es quién es Dios para mí y cuánto yo conozco a Dios. Porque precisamente
el conocer a Dios perfecciona el amor en nosotros. Nosotros entendemos que el perfecto amor echa fuera el temor. Este perfecto amor tiene un proceso. ¿Cuántos saben que Dios nos amó a nosotros primero? Si nosotros amamos a Dios, es porque solo reaccionamos al amor de Dios que Él nos tuvo primero. El perfeccionamiento del amor está ligado a ese proceso de fe, a ese proceso de vida en el que todos estamos y que día a día sufre un perfeccionamiento. A medida que conozco más a Dios, mi fe se establece. Primera de Pedro 5:10 habla que el Señor no es el que nos afirma, dice, mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces nosotros podemos vivir según nuestras convicciones. Si yo estoy seguro, yo creo en el Señor y tengo mi vida establecida y puesto los ojos en Jesús, independientemente de las circunstancias, de los ambientes, de las mismas situaciones que estén pasando o de lo que esté sucediendo a nivel global, yo voy a estar confiado en el Señor porque en Él me fortalezco, me perfecciono, me afirmo y me establezco. Entonces, prácticamente nosotros estamos en una temporada donde nuestra fe está siendo puesta a prueba y donde nuestro carácter está siendo perfeccionado. Y en la medida que nosotros enfrentamos con fe, con valentía todos los hechos de nuestra vida, entonces nosotros nunca estaremos gobernados por el temor. El temor va a existir, pero jamás debemos de dejar que el temor nos gobierne. Hay que tener presente que el temor y el miedo son una emoción que se originan de una percepción y de una valoración que nosotros le damos a las circunstancias. De que el temor proviene de la valoración que nosotros le damos a los acontecimientos. Una persona tiene miedo al presentarse ante un perrito y otra persona dice, no me va a hacer daño, no tengo ningún problema. Vayamos y llevemos esto a otra escala. La manera en que nosotros reaccionamos ante las circunstancias, ante las crisis económicas, ante las situaciones de pandemia, ante las enfermedades, ante las situaciones de crisis familiares que podamos estar viviendo, está determinado por la valoración que nosotros le damos. Y hay un principio que estaban diciendo los pastores: el temor y la fe no pueden coexistir en el mismo lugar. Y es ahí donde nosotros podemos valorar la circunstancia, y no todos valoramos de la misma manera. Por ejemplo, ante una situación económica hay quien puede pensar: no voy a poder salir de esta situación, no tengo los medios para afrontar esta crisis económica, y puede entrar en un proceso de pánico y de temor por causa de lo que está viviendo. Pero otras personas, así como lo decía el pastor Vladimir, pueden ejercer fe y decir: no, si la palabra del Señor dice que Él va a proveer para toda y cada una de mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor también declara que yo busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que yo necesito me serán añadidas. Y entonces, en esa manera en que estamos valorando las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo, nosotros nos podemos llenar de fe. Nos llenamos de fe por la palabra de Dios, por lo que Dios declaró en su palabra, que es una realidad espiritual para nosotros. Y entonces esa fe en nosotros, fe en la confianza que tenemos en la palabra de Dios, echa fuera el temor. Y es donde nosotros tenemos que entender lo que dice Romanos capítulo 12. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de la manera que pensamos, de la manera que razonamos, conforme a la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a vivir vidas de fe y a progresivamente echar fuera el temor de nuestras vidas. ¿Dónde se fundamenta el temor en nosotros? O sea, ¿cómo se comienza a establecer el temor o una vida de temor en nosotros?
Y eso es algo que quisiéramos que quedara muy, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque básicamente el temor se fundamenta en un sistema de creencia. ¿Cuál es esa creencia? Creer que algo malo va a suceder, que hay un peligro que va a llegar a nuestra vida y que no tenemos lo que requerimos para poderlo enfrentar. Desde el punto de vista, yo quisiera que ahora fuéramos también a la Escritura, porque también la palabra temor nosotros la vamos a encontrar en la Biblia. Y como bien lo hemos dicho ya en muchas veces, el griego, muchas palabras tienen diferentes significados de acuerdo al original en el griego. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a estudiar la palabra temor, vamos a ver que esta palabra tiene diferentes significados. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 9, versículo 10, habla del temor de Jehová. Dice el versículo 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esta palabra en el griego, temor, es la palabra yaré, que no hace referencia a ese temor de miedo, de preocupación, de sentirme aterrorizado, sino que es la palabra que expresa una convicción de profundo respeto y de reverencia hacia Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del temor, la primera definición de temor que nosotros necesitamos establecer en nuestro corazón es a qué se refiere la palabra cuando habla del temor de Jehová, del temor a Dios. Proverbios dice, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Todos nosotros como creyentes necesitamos desarrollar ese temor de Dios porque nos lleva a una vida de sabiduría. Es interesante ver que en ese proverbio, si usted lee, le invito a que lo pueda leer en casa, el Proverbios capítulo 9, usted va a ver a lo largo de todo el proverbio dos puntos que luchan entre sí. El proverbista básicamente hace una diferenciación entre una vida sabia y una vida insensata. ¿Qué me conecta a mí a una vida sabia, una vida donde la inteligencia se manifiesta, donde tomamos las decisiones correctas, donde podemos ver frutos en nuestra vida? Lo que dice el versículo 10, desarrollando el temor de Jehová. Esa actitud en el corazón donde nuestro mayor deseo, nuestra mayor intención es agradarle, honrarlo. Esa palabra temor quiere decir una postura del corazón reverente, humilde a Dios, donde lo tomamos a Él en cuenta en todas nuestras decisiones y Él se comienza a convertir en lo primero. Entonces, cuando nosotros hablamos del temor de Dios, ¿quién es alguien que teme a Dios? Piensa conmigo esto. ¿Cómo yo puedo desarrollar una vida de temor en el Señor? Una vida donde le temo a Dios. Es aquella persona donde su mayor intención, su mayor deseo es nunca perder su comunión con Él. Es alguien que cada vez que va a tomar una decisión en su interior, en su sistema de creencia, considera a Dios, porque su mayor prioridad es no perder esa comunión con Él. Temor, una de las definiciones, cuando uno va al original, una de las que se contextualiza para poder explicarlo es esta: se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación eventual. Lo que está diciendo es, primero pasó por la conciencia, fue aquella sobriedad de tener un análisis, eso es pensamiento, pero ahora va al alma. La conciencia es espíritu, el alma ahora tiene una idea y una percepción y ahora va a tomar una decisión. Lo que pudiéramos rápido decir entonces es que el miedo es aquello que me sirve cuando es el temor de Dios, el temor a Dios, es aquello que me sirve para tomar buenas decisiones y tener conciencia ante lo que estoy viviendo. Lo que estamos diciendo es que el temor de Dios produce beneficio, y ante cualquier frase que se pudiera escuchar de que el temor no es algo que debe evitar, lo que estamos diciendo, el temor de Dios
Es aquel temor correcto y bueno que va a producir en nosotros. Y quiero enumerar algunas cosas con versículos acerca de los beneficios de lo que las Escrituras dicen. Número 1, el temor a Dios nos da entendimiento, sabiduría y conocimiento. Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Está diciendo que hay un temor, el temor a Dios, en la conciencia, bajo las convicciones correctas que producen que podamos entender, discernir y practicar todo aquello que está acorde a la palabra del Señor. Otro beneficio de lo que es entender y vivir en el temor a Dios, produce vida. Proverbios 19, 23 dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Lo que está diciendo es, hay un estado en el cual vamos a vivir cuando en la conciencia ha permanecido el reverenciar las Escrituras y lo que Dios dice. Por lo tanto, habrá reposo. Eso es descanso, lo que muchas veces nos hace falta. Siguiente beneficio del temor de Dios: cubre toda necesidad. Lo que está diciendo es que el temor también produce cosas financieras o provisión. Salmo 34, 9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Está diciendo, los que tienen conciencia de caminar en la vida con el temor a Dios, en todo lo que hagan no les va a faltar nada. Proverbios 22, 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Cuando uno estudia todos estos versos, están basados en el principio del temor que debe haber en nuestra conciencia. Estamos hablando que también es protección. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estamos hablando que es seguridad para nuestras generaciones. Proverbios 14, 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Está asociando, escuche esto, porque lo que está haciendo en cada verso que hemos leído las Escrituras, está asociando a un bienestar en la vida para vivir, tomar decisiones, ver la provisión, descansar, ver nuestras generaciones. Está posicionándonos en esto. Si tememos correctamente en la conciencia a lo que Dios ha dicho y a lo que le vamos a vivir en una constante paz, entendiendo que este principio nos va a sostener, un temor reverencial. El temor de Dios también, viéndolo así como esa parte de beneficios que produce en nuestra vida, nos va a guardar de pecar. El libro de Éxodo en el capítulo 20 narra aquel momento en que estaba Moisés delante del pueblo y estaban cerca del monte Sinaí y solo escuchaban los estruendos y los truenos, que era la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Y el pueblo tenía miedo, pero ese es ese miedo de terror, de pánico. Y dice el verso 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Es esa palabra, es ese término phobos, que habla de ese miedo, de esa angustia, y le dice seguidamente: porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Esa palabra temor es el temor que venimos definiendo ahorita, que es el temor de Dios, que es una honra, es un respeto. Entendemos quién es Él, le conocemos, tenemos un conocimiento de su poder y que Él va a ser tal como Él ha dicho en su palabra. Entonces crece ese temor reverente hacia Él y es ese el que quiere impartir sobre nuestra vida. No el temor fobo, sino el temor reverente hacia Dios. Y sigue diciendo el propósito: para que no pequéis. Saben que el hombre natural es el que tiene miedo, es el que experimenta las angustias, los profundos terrores y temores por causa de que Dios no está en su vida.
tiene miedo a lo temporal, a las adversidades que acontecen, a las tribulaciones, a la muerte incluso. Pero el hombre espiritual tiene temor de Dios. Esto significa que teme perder su comunión con Dios. Como creyentes, como personas que tenemos una relación con Dios, ¿cómo vemos de manera práctica el temor de Dios? Es que vamos a vivir una vida de tal manera que no vamos a comprometer, no vamos a permitir nada en nuestra vida que comprometa esa comunión con Dios. Entonces, cuando hay un temor en nosotros de Dios, nos va a ayudar a no pecar y a crecer en esa santidad. ¿Sabes qué se debe ser nuestra plataforma de vida? Ejercer temor de Dios desde nuestros pensamientos. Que los pensamientos que pasen por nuestra mente y por nuestro corazón no comprometan mi santidad, mi intimidad con Dios. Ese es temor de Dios. Y dice la palabra, hablando de Job, Job pasó por diferentes adversidades que conocemos la historia. En el capítulo 4, verso 6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Cuando nosotros vivimos bajo ese temor de Dios, es esa nuestra plataforma, eso se vuelve nuestra cobertura. Por eso Él pudo enfrentar toda adversidad que sobrevino a su vida y pudo, todo lo que perdió, al final leemos su historia que fue multiplicado, porque la palabra nos describe en el capítulo 1 que él era un hombre temeroso de Dios. El temor de Dios nos guarda a no pecar y también nos ayuda a atravesar todo tipo de adversidad que podamos enfrentar en nuestra vida. Por eso la palabra declara, no es el temor de Dios tu confianza, porque cuando vivimos en esa integridad de camino, sucede como sucedió con Job, que decía Satanás, lo tienes cercado porque por causa de ese temor de Dios había una cobertura especial sobre la vida de Job. Siempre en la misma línea que está hablando la pastora Carla y el pastor Armando, Proverbios 14:27, también el temor de Dios preserva nuestra vida y nos aparta de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Por eso es que el enemigo no quiere que nosotros desarrollemos el temor de Dios, porque precisamente es protección para nuestra vida. Ahora, Eclesiastés 12:13, si me ayuda, dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué importante es meditar en el temor de Dios. Qué importante es valorar si mi estilo de vida hoy está agradando al Señor. Porque Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer todo aquello que a Dios no le agrada. Es darle la espalda. La palabra aborrecer significa no dar interés a algo, plantarse en una posición opuesta a algo, oponerse con firmeza, ver aquello como un enemigo, resistirlo, no darle entrada, no abrirle la puerta. Tener temor de Dios es aborrecer el mal, no darle ninguna esquina, no darle la cara, apartarnos de él, tomar distancia a todo aquello que no le agrade al Señor. Ahora, si yo entiendo esto y entiendo que esto va a producir vida, qué importante es crear una cultura en nuestra casa de temor de Dios, con lo que valoramos lo que oímos, valoramos lo que vemos, valoramos lo que hablamos, y que si todo eso le agrada al Señor, porque va a traer manantial de vida. Y esto es importante porque cuando leo Eclesiastés habla que el fin de todo discurso es ese:
temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Muchas partes de nuestra vida van a entrar en una etapa de refrigerio cuando nosotros realmente aborrezcamos el mal, cuando le demos la espalda, cuando nos pongamos en posición opuesta y cuando veamos como enemigo de nuestra vida todo acto de mal que no le agrade al Señor. Si nosotros no tenemos temor de Dios, esa reverencia que le debemos tener a Dios como creador, como Padre, y ese temor que nos ayuda a no perder esa comunión que tenemos con Él, de no perder esa relación, tarde o temprano vamos a tener otro tipo de temores. Adán y Eva en el inicio no tuvieron ese temor reverente para evitar hacer aquello que sabían que iba a afectar su relación con Dios. Ellos se dejaron ser tentados por la serpiente y terminaron desobedeciendo una orientación directa de parte del Señor. Dios le había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Debido a que no tuvieron el suficiente temor de Dios, ellos terminaron comiendo. Y en Génesis 3:10 dice que después ellos tenían otro tipo de temor. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Cuando nosotros no priorizamos el temor de Dios como el principio de la sabiduría y aquello que va a guardarnos del mal, vamos a terminar teniendo otros temores. Porque cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano otros temores a la muerte, a la escasez, a la enfermedad, a los problemas que se nos vienen por apartarnos de la voluntad de Dios, van a terminar gobernando nuestra vida. Por eso otro proverbio que habla de que el temor de Dios nos aparta del mal es Proverbio 16:6, y dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La única manera que nosotros tenemos para apartarnos del mal es teniendo ese temor reverente de Dios, de no querer hacer nada que afecte nuestra relación y nuestra comunión con Él. Eso nos va a mantener a nosotros apartados del mal. La segunda palabra que nosotros encontramos que define temor, la Escritura, es la palabra fobeo. Esta palabra hace referencia al temor, pero desde un estado donde la persona se atemoriza, se alarma, se amedrenta. Uno de los escenarios donde sale esta palabra es cuando el apóstol Pedro, estuvimos enseñando domingos atrás la enseñanza cuando Jesús camina sobre la agua y los discípulos están en medio de una tormenta, en medio del mar de Galilea. La Biblia dice que Pedro sale de la barca, comienza a caminar sobre la agua, pero llega un momento donde tuvo miedo. Esa palabra miedo es la palabra fobeo, que es el temor a la circunstancia. Cuando ese temor se establece en nuestra vida, lo que trae a nosotros es un estado donde nos sentimos asustados, ansiosos, preocupados, atemorizados. Me gusta mucho esta palabra, es un temor que literalmente nos amedrenta y nos paraliza. Nos termina gobernando, nos trata de gobernar para no seguir avanzando. Por eso es que en ese pasaje, Pedro, cuando la Escritura expresa que tuvo miedo, dice que en ese preciso momento se comenzó a hundir. Ahora, qué importante es reconocer de dónde le vino a Pedro ese temor. O sea, Pedro sale de la barca cuando le dice al Señor: Señor, si tú me dices que vaya, yo voy. Toma una decisión desde el temor de Dios. O sea, Pedro dice: yo salgo si tu voluntad es que salga. Cuando Pedro está en medio del mar, él comenzó a ver la circunstancia y fue lleno de ese temor que amedrenta, de ese temor que angustia, de ese temor que lo lleva a un estado de estar asustado. Entonces, cuando ese temor, el temor a la circunstancia quiere venir a nuestra vida, nosotros necesitamos aprender a combatirlo y a enfrentarlo. Y aquí está un principio que yo creo que le va a servir de mucho. Yo soy una persona que he tenido que luchar igualmente, tal vez igual que muchos acá, con muchos temores. El pastor Johnson decía: el temor a hablar en público
eso es algo que también a mí me ha afectado mucho. Pero hay un principio que se vuelve vital para superar cualquier tipo de temor, sobre todo el temor a las circunstancias. Los temores se resuelven enfrentándolos. No hay, yo quiero ser muy exacto aquí. No hay un libro que le pueda decir paso 1, paso 2, paso 3. El paso más importante para poder superar todo ámbito de temor es poder tomar decisiones donde avanzamos, lo enfrentamos desde un ámbito de fe, desde un ámbito de confianza. Nosotros entendemos entonces que el temor opera por una creencia. ¿Sabe? Yo creo que decía el pastor, todos atravesamos un tipo de temor. ¿Cuál es el temor que estás enfrentando en este tiempo? Tienes que pensar en qué estás creyendo, porque para que se active un temor en tu corazón, necesitaba una creencia. Dice el Salmos 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es nuestra creencia. ¿Para cuánto su creencia es que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? ¿Para cuánto es su creencia que nuestro pronto auxilio en las tribulaciones es nuestro Señor? Por eso dice el verso 2, la decisión de que esa es su creencia, por lo tanto no temeremos. Porque yo creo esto, entonces yo no temo. El Salmos 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque el Señor está conmigo. ¿Cuál es la creencia? El Señor está con nosotros. Por eso el temor no puede tomar lugar en nuestros corazones. Para que se active el temor en nuestros corazones necesita una creencia. ¿En qué estás creyendo? Dice el Señor, porque los planes que tengo para ustedes son de bien, no de calamidad. ¿Cuál es nuestra creencia? ¿Cuál es nuestra fe? Que Él tiene planes de bien y Él resalta no son de calamidad. Entonces el temor no debe tomar lugar en nuestros corazones. Y sigue diciendo, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su gravedad. El salmista está en medio de un acontecimiento que si le ponemos atención es fuerte. Y él, si se pone a pensar, a creer que su vida corre peligro, entonces va a entrar el temor. Y por eso él dice, Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de tribulaciones. ¿Qué estás creyendo? ¿Cuál es tu fe? Eso va a determinar qué toma lugar en tu corazón, si fe o temor. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que por muy dura que sean las situaciones que atravesamos, tú puedes tomar gobierno en tu corazón y no permitir que entre el temor en tu vida, sino que crecer en nuestra fe en el Señor. Amén. Otra definición que encontramos en la Biblia, y es algo que estudiamos el jueves pasado, dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Porque porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ya este temor, en el original es deilia, ya este temor es timidez, es alguien que no tiene el valor o le falta la fuerza para. Es alguien que no tiene el dominio propio, o sea, no tiene la sobriedad para enfrentar lo que está por delante. Ahora bien, este es el temor que ya se vuelve negativo. Y aquí hay dos connotaciones. Temor a alguien, esto es persona, o temor a circunstancias. Yo queremos concluir con esto. Yo sé que hay personas que nos están viendo y hemos hablado acerca del temor y han estado esperando tal vez cómo enfrentar circunstancias en las cuales están viviendo y tienen miedo. Y lo primero que queremos dejar bien asentado es esto.
Lo que va a solucionar un estado emocional en nuestra vida es tener a Dios en convicciones, creando la conciencia de que Él está con nosotros. Entonces, antes de poder entrar y con claridad ver este otro tipo de temores, lo primero es concentrarnos, porque más que en la circunstancia, es cómo atravesamos la circunstancia. Es tan así que el temor de Moisés no era que no llegaran a la tierra prometida. Por eso Moisés dijo, si tú no vas, si tu presencia no está, no queremos un paraíso. Es mejor el desierto. Él está diciendo, aún para enfrentar ese temor a conquistar, preferimos quedarnos en el temor a Dios, que era el temor que hacía que permanecieran en su presencia. Lo que estamos diciendo es que creemos que es un tiempo para entender cómo Dios nos va a fortalecer y cómo nuestra fe está siendo afirmada, cómo nuestras convicciones están creando conciencia. Y todo otro temor que se establece en forma negativa viene a caer, porque en nuestra mente hacemos conciencia. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a repetir esta última parte. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Voy a pedir a los que están acá que nos pongamos en pie, a los que están en casa, que podamos cerrar nuestros ojos.